Este vídeo es grosero y irreal, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Érase una vez el Progre, la sección en la que explico la realidad histórica más allá de las chorradas que se inventan los progresistas para justificar un montón de cosas o historias que se inventan los gobiernos para legitimarse o para hacer ciertas acciones. Aquí simplemente se explica la historia tal cual. Y hoy quería explicar la historia de Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué hay una crisis? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay dos presidentes? Uno legitimado por unos países y otro legitimado por otros. ¿Cuál realmente es el presidente legítimo o más legítimo? ¿Es Estados Unidos el causante de toda esta crisis en Venezuela o es el propio gobierno venezolano? Vamos a analizar la historia de Venezuela. Vamos a ver primero los indicadores. Chávez llega al gobierno en el año 1999 y aquí vemos la devaluación del bolívar. El bolívar desde 1998 a 2018 ha perdido el 99,999% de su valor. Vamos, una devaluación impresionante. Por otra parte, esta devaluación crea una burbuja de gasto y demás que al final acaba petando como todas las burbujas, que ya he explicado muchísimas veces. Y de 2013 a 2018 cae la renta per cápita real un 46%. Un hundimiento de renta más grande que el que hubo en la Guerra Civil Española y el que hubo en el crack del 29 en Estados Unidos. Mucha gente dirá que lo importante pues no es la riqueza, no es el PIB per cápita, sino cómo está repartida la riqueza, en qué manos está. Si tenemos una sociedad de pocos ricos, muy ricos y muchos pobres, el promedio pues sí que dará una renta per cápita normal, pero habrá mucha pobreza. Vamos a ver la desigualdad de renta en Venezuela. Esto es el índice Gini en Venezuela, el que mide la igualdad de la renta. Y vemos que en 2015 se dispara y llega en 2017 a 0,68. Cuanto más índice de Gini, significa que más desigualdad hay. Chile, que es uno de los países más ricos de Hispanoamérica y se considera que, bueno, que es muy desigual, pues tiene un índice Gini de 0,477, o sea, bastante inferior a la desigualdad de Venezuela. España, por otra parte, tendría un Gini de 0,345, o sea, para poner un poco en contexto. Así que vemos que la desigualdad en Venezuela es bestial. En capacidad adquisitiva absoluta vemos el índice de pobreza. La pobreza no extrema va aumentando poquito a poquito desde 2012, pero la pobreza extrema se dispara. Se dispara a más del 60% de la población. Y luego podemos ver la gente que se va del país, que vemos que desde 2015 la gente huye despavorida del país, habiéndose ido ya casi 3,5 millones de personas, con una población inicial de 32 millones de habitantes. Las fuentes las dejo en la descripción para que veáis de dónde saco todos estos datos. Mucha gente dice que esto es por culpa del bloqueo de Estados Unidos, por el embargo que pueda haber en Venezuela. Vamos a ver en qué consiste realmente este bloqueo, este embargo o lo que haya. Vamos a analizar las restricciones al comercio que hay en Venezuela por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea. En 2015 empieza la primera restricción, 2015. Y consiste en restricciones del visado de ciertos funcionarios vinculados a violaciones de los derechos humanos y congelar sus bienes en el extranjero. Es decir, unos cuantos altos funcionarios del régimen bolivariano tienen ciertas restricciones a la hora de actuar internacionalmente como criminales. De momento a la población no hay nada que le afecte. Vamos a 2017. En 2017 se sanciona a Michael Moreno y a 7 miembros más de la Sala Constitucional por usurpar funciones de la Asamblea Nacional. También se le han congelado los activos, prohibido transacciones con ellos y prohibido la entrada a Estados Unidos. De momento solamente a la cúpula bolivariana. En 2018 se prohíbe comerciar con Petro dentro de Estados Unidos. Petro es la moneda digital que hace el régimen, que al final no usa ni tiene nadie y no se está usando para absolutamente nada, así que no afecta en lo más mínimo. Y extendió las sanciones a más dirigentes, solamente dirigentes. Y ya en 2019 extendió las sanciones a 7 funcionarios más y sancionó las empresas solamente estatales del propio gobierno de Venezuela y no se deja a los ciudadanos estadounidenses participar en ellas. Es decir, para los que quieran soberanía nacional de las empresas venezolanas, esto le viene perfecto. Y luego Estados Unidos dio el control de las filiales de PDVSA en Estados Unidos a Guaidó, por considerarlo como el presidente legítimo, que eso ya explicaremos más adelante. Esto por parte de Estados Unidos. Ahora vamos a la Unión Europea. En 2017 la Unión Europea embargó la venta de armas desde la propia Unión Europea, y en 2018 sancionó a 7 funcionarios del régimen. Ya está. Estos son todos los embargos de la Unión Europea. Vistos en contexto de la caída del PIB, vemos que no tiene absolutamente nada que ver estos embargos con la pobreza de Venezuela. Vemos que los embargos de Estados Unidos empiezan en 2015 y están en medio de la caída ya del PIB, así que no afectan en lo más mínimo. Ya estaba Venezuela en el desastre cuando empiezan todas estas restricciones que solamente van dirigidas a la élite. Entonces, ¿cuál es el problema de la pobreza en Venezuela? Chávez mete a gente de su partido en PDVSA y se dedica a regar de dólares a todo un entramado de corruptelas y de redes clientelares.
para poder comprar alianzas y a gente que le mantuviese en el poder. Y se centra en lo que puede extraer por él mismo, lo que puede llegar a controlar, que es el petróleo, dado que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del planeta. Y se pone a hacer un gasto público que triplica el anterior. Lo triplica en PIB real, no nominal contando la devaluación, sino en real, descontando toda devaluación posible. Y convierte las exportaciones de Venezuela en algo plenamente dependientes del petróleo. Llegan a ser el 90% de las exportaciones, cuando antes solamente eran el 56%. Elevado también, pero había muchas más exportaciones que el petróleo. Teniendo en cuenta que ahora se produce la tercera parte de petróleo. Es decir, imaginaos el porcentaje que se produce de lo demás. Porque claro, cuando es el Estado quien se encarga de producir un bien, ese bien suele escasear. Y no solo eso, sino que el barril de petróleo se llegaba a vender por $150, ahora está en 60, y fue bajando hasta llegar a 60, incluso ha llegado a 50. Así que era imposible mantener el ritmo de gasto estatal que pretendía Chávez y Maduro, manteniendo la economía tal y como era, aún más siendo tan dependiente del petróleo. Entonces, ¿qué hicieron? Imprimir dinero como locos y devaluar la moneda de una manera salvaje, creando una de las mayores hiperinflaciones de la historia. Con todo esto, nuevo dinero impreso mantienen las redes clientelares que han montado mediante el dinero del petróleo. Como ven que los precios suben y no quieren reconocer la inflación, ponen una tasa cambiaria para conseguir dólares e imponen fijación de precios. ¿Qué pasa con esto? Que desaparecen los bolívares y desaparecen los recursos. Hay escasez tanto de dinero como de alimentos. Además de todo esto hay que añadirle pues fuertes regulaciones al mercado, fuertes impuestos, fuertes trabas a emprender y otras muchísimas cosas que hacen siempre estos gobiernos. Y este punto de vista encaja muchísimo más con la realidad venezolana. Y si este régimen es tan desastroso, ¿por qué al principio crecía la economía venezolana? Chávez lo hacía bien y luego llegó Maduro a hacerlo mal, por lo tanto hay que volver a Maduro. No exactamente. Tú cuando te pones a hacer estos sistemas de gasto elefantiásico lo que haces es consumir el ahorro. Una devaluación del 99,999% de la moneda significa que el 99,999% de los ahorros han sido gastados. Todo el ahorro que existía en el país ha sido fulminado. Por lo tanto, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. En ese momento en que se acaba el ahorro porque lo has destruido, quiebra todo. Además de que poco a poco se iban volviendo ineficientes todas las empresas de allí o iban siendo expropiadas o hiperreguladas, haciendo que fuera imposible hacer cualquier cosa. ¿Y políticamente qué sucedió en todo este tiempo? Políticamente la población y la oposición pues estaban totalmente en contra de lo que estaba pasando. Sin embargo, el régimen quería subsistir y lo que hizo fue detener al líder de la oposición, Leopoldo López. Se le arrestó por organizar una manifestación en la que murieron 4 personas y se le condenó a arresto domiciliario. Sin embargo, la fiscal Ortega de Venezuela, ya exiliada que huyó de ese régimen, admitió que esa denuncia era falsa, que en realidad lo condenaron de forma fraudulenta simplemente para quitárselo de en medio. Y ya año y medio más tarde, el 6 de febrero de 2015, se celebran elecciones a la Asamblea Nacional, en las que gana la oposición, la MUD, la Mesa de Unión Democrática, partido que antes dirigía Leopoldo López. Esto pues no sentó bien al régimen, así que en vez de convocar las elecciones regionales que debía haber hecho en julio de 2016, decidió no convocarlas y esperarse. Y hasta el 15 de diciembre de 2017 no fueron convocadas, porque decía que había guerra económica, que la oposición no sé qué, así que no las convocó. ¿Y por qué ya más adelante sí que las convocó? Bueno, porque había cambiado ciertas cosas en Venezuela. Maduro durante todo este tiempo estaba haciendo su entramado para poder mantener su poder político. Primero de todo mandó anular la Asamblea Nacional mediante el Tribunal Constitucional, puesto a dedo por él, para eliminar toda disidencia y toda pérdida de poder. Y convoca una Asamblea Constituyente organizada por voto sectorial, no sufragio universal. Esto lo hacía con la idea de ponerse una constitución a su imagen y semejanza para poder mandar él eternamente. Lo curioso es que la anterior constitución era de Chávez, o sea que también era una constitución bolivariana. Así que de forma irregular se pone esta constitución que anula todo el poder de la Asamblea Nacional. De hecho, se votaba y se contaban los votos de la manera que Maduro quería. Además, solamente había observadores internacionales afines al régimen. Incluso los datos de participación bailan entre un 12% y un 41,5%, así que estas elecciones muy limpias no fueron. Y a partir de aquí, habiendo quitado todas las funciones a la Asamblea Nacional y habiendo trasladado las funciones a esta Asamblea Constituyente, se convocaron nuevas elecciones presidenciales, a las que no pudo presentarse la oposición y se puso como opositores a ciertas personas de dentro del partido. El segundo más votado fue Henry Falcón, gobernador regional del PSUV, del partido de Chávez y Maduro. Sin embargo, la Constitución dice que es el Consejo Nacional Electoral quien debe organizar las elecciones, y en este caso fue la Asamblea Constituyente quien dio la orden de organizarlas. Se organizaron sin oposición, sin plazo para reaccionar, porque la ley dice que se deben organizar con más de 6 meses de antelación y no se hizo muy pronto, sin sorteo para elegir a los miembros de mesa y sin actualización del registro electoral para que la gente pudiera votar. Y por supuesto sin auditorías. Por lo tanto, según la propia ley chavista, estas elecciones eran ilegales, así que el resultado no es válido. Estas elecciones además anularían el poder de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional tiene poder hasta el 2021, por lo tanto legalmente no puedes anular
el poder de esta asamblea. Acortar su periodo también es anticonstitucional. Las elecciones, por lo tanto, son ilegales y es como si no hubiesen ocurrido. Por lo tanto, el mandato de Nicolás Maduro acabó el 9 de enero de 2019. Y al haber un vacío de poder, la Constitución dice en el artículo 223 que es la Asamblea Nacional la que se pone al mando en estas situaciones, y su dirigente. En este momento estaba siendo Guaidó. Es decir, no existió la autoproclamación de Guaidó, simplemente se siguió la ley. Fue la Asamblea Nacional la que puso como presidente a Guaidó, porque cumplieron la ley. Cumplieron la ley a rajatabla y por lo tanto le pusieron como presidente legítimo, a espera de que se puedan convocar elecciones según la ley, según indica la ley realmente. Hay algunos países que han aceptado al presidente Guaidó y la legalidad de Venezuela, que serían los que están aquí en amarillo, y algunos que no, que serían los que están en azul. Para los de amarillo, Nicolás Maduro ha dado un golpe de estado, para los de azul es Guaidó quien ha dado el golpe de estado. Según la ley, el presidente legítimo, mirando la Constitución y mirando todos los procesos electorales que ha habido, el presidente es Guaidó. De hecho, son las democracias las que apoyan a Guaidó. Los países que apoyan a Maduro, pues muy democráticos no es que sean, lo cual no es realmente un argumento, pero sí que demuestra con qué tipo de países vas. Las protestas continúan y hace poco Guaidó liberó a Leopoldo López del arresto domiciliario. Ya hay militares que apoyan al presidente legítimo en cuanto a la propia legalidad venezolana, pero la gran mayoría están todavía apoyando al régimen, ya que las redes clientelares del chavismo son muy extensas. Recordemos que están regando de dinero y de petróleo a muchísima gente. Por lo tanto, la situación está complicada. Maduro y su camarilla están acusados de muchísimos crímenes, así que es lógico que no abandonen el poder porque saben que cuando lo abandonen van a ir presos. Cosa que debe pasar. Y Leopoldo López ahora está refugiado en la Embajada de España. Así que mucho optimismo no es que haya. No hay una gran fuerza opositora que pueda llegar a derrocar al gobierno venezolano. Así que ya veremos cómo están las cosas de aquí en adelante. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es la historia de Venezuela. Esta es lo que ha pasado en Venezuela y los factores económicos y políticos que han intervenido. Hay muchísimos otros, evidentemente, pero es que estos son los más relevantes y los más importantes y los que han afectado en mayor medida. Y vamos a ver cómo sigue todo esto. A ver cómo acaba todo el tema o cómo continúa o qué pasa de aquí en adelante, pero por lo menos ya entendemos un poco más el punto de partida. Bueno, espero que te haya gustado. Si te gustan todas estas cosas, si te gusta que hable de historia, de ideas de la libertad, de las cosas que nos cuentan los progres o de otras muchísimas cosas, colabora en Patreon, colabora en PayPal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.